Había cosas en las casas de antes que, si las ves hoy por primera vez, no sabes si reírte o preguntar quién las aprobó. Y lo más gracioso no es que existieran. Lo más gracioso es que todo el mundo las usaba con la mayor seriedad del mundo, como si fueran lo más normal. Como si nadie en ningún momento hubiera levantado la mano para preguntar, «Oye, ¿esto tiene sentido?». Hoy vamos a ver 10 de esas cosas, objetos, costumbres y rincones de la casa de antes que, vistos desde hoy, generan una mezcla de carcajada y de ternura que es difícil de explicar. Y cuando lleguemos al número 6, vas a entender que detrás de algunas de estas cosas, aparentemente absurdas, había una lógica que nadie te contó. Y eso cambia todo. Empecemos. La primera es el cuarto de visitas. Esa habitación que existía en casi todas las casas de clase media hacia arriba, que tenía los mejores muebles de la casa, las mejores cortinas, el mejor jarrón, la mejor vajilla en una vitrina, y que estaba cerrada con llave el 95% del tiempo. Nadie dormía ahí, nadie veía la televisión ahí, nadie desayunaba ahí. Era un cuarto que existía exclusivamente para el momento en que llegara una visita importante. Y esa visita importante llegaba, con suerte, 3 veces al año. El resto del tiempo la familia entera vivía apretada en los otros cuartos, mientras el mejor espacio de la casa acumulaba polvo detrás de una puerta cerrada. Había familias que tenían el cuarto de visitas mejor amueblado que su propio dormitorio y lo consideraban completamente normal. Pero hay algo más en este cuarto que vale la pena entender. Ese espacio no era solo vanidad, era la manera en que una familia de recursos modestos le decía al mundo que tenía dignidad, que podía recibir a alguien con decencia. En una época donde la reputación social dependía en buena parte de cómo se vivía y de cómo se recibía, tener ese cuarto era una declaración silenciosa pero poderosa. Era el escaparate de la familia hacia el exterior, la versión mejor de sí mismos, guardada detrás de una puerta, lista para cuando hiciera falta. Pero si crees que eso es absurdo, lo que viene con el número 2 hace que el cuarto de visitas parezca razonable. La segunda es la funda de plástico en los muebles. El sofá llegaba a la casa. Era bonito, era nuevo, era caro. Y entonces la señora de la casa lo envolvía en plástico transparente para protegerlo, para que durara, para que se mantuviera como nuevo. Y ahí se quedaba. Durante años. A veces durante décadas. El sofá envuelto en plástico que hacía un ruido particular cada vez que te sentabas, que se pegaba a las piernas en verano, que crujía si te movías. Todo para proteger un mueble que en realidad nunca nadie disfrutó como era, porque estaba cubierto de plástico. La lógica era impecable desde adentro. Cuidar lo que costó trabajo conseguir. Pero el resultado era vivir en una casa donde los mejores objetos existían solo para ser vistos, nunca para ser usados. Y esto conecta con algo más profundo que el plástico en sí. Para esas generaciones, un mueble nuevo no era una compra, era un logro. Era el resultado de meses o años de ahorro. Era algo que se compraba una vez y tenía que durar toda la vida. La funda de plástico no era una excentricidad, era la respuesta lógica de alguien que sabía exactamente lo que había costado ese sofá y no podía permitirse comprarlo de nuevo. El problema no era el plástico. El problema, o la virtud según como se mire, era la relación que esa generación tenía con el valor de las cosas. La tercera cosa son los adornos que no se podían tocar. Cada casa tenía su zona de intocables. Podía ser una repisa, una vitrina, un rincón específico de la sala. Ahí vivían las figuritas de porcelana, los ceniceros decorativos que nunca se usaron para ceniza, los platitos de colección que nunca vieron comida, el reloj que se detuvo hace 15 años y nadie lo corrigió porque quedaba bonito. Y había una regla no escrita pero absolutamente clara. Eso no se toca, no se mueve, no se pregunta para qué sirve, simplemente existe. Y ay del niño que lo descubrió de la manera equivocada. Muchos de esos objetos tenían una historia detrás que los niños nunca conocieron porque nadie se la contó. La figurita de porcelana que trajo la tía de su viaje único en la vida, el platito que sobrevivió una mudanza difícil, el reloj que perteneció al abuelo que murió antes de que nacieran los nietos. Esos objetos no eran decoración, eran memoria material.
La familia no los tocaba porque tocarlos era arriesgarse a perder algo que no tenía precio de mercado, pero sí tenía un peso emocional enorme. El problema es que ese significado nunca se transmitía, y con el tiempo los objetos quedaban solos, misteriosos e intocables, sin que nadie recordara ya por qué. Pero lo que viene con la cuarta cosa es donde empieza a ponerse verdaderamente interesante. La cuarta es el teléfono de la sala con su propio mueble. Cuando llegó el teléfono fijo a los hogares latinoamericanos, se convirtió en un objeto de estatus. Y como objeto de estatus, necesitaba su propio espacio, su propio mueble, a veces, hasta su propio tapetito bordado debajo. El teléfono estaba en la sala, bien visible, bien presentado, y cuando sonaba, había que ir hasta la sala a contestar. Toda la familia escuchaba la conversación porque no había forma de evitarlo. La privacidad no existía en esas llamadas. Si tu novio llamaba, toda la casa se enteraba. Si te regañaban por teléfono, toda la casa lo sabía. Y lo más gracioso de todo es que nadie lo veía como un problema. Era simplemente así. El teléfono era de la casa, no de una persona. Y la casa no guardaba secretos. Pero hay algo que se perdió cuando el teléfono se volvió personal y privado. Esa falta de privacidad que hoy parece insoportable, tenía una consecuencia que nadie calculó cuando desapareció. La familia entera estaba al tanto de lo que pasaba en la vida de cada uno. No porque espiaran, sino porque la arquitectura de la comunicación no dejaba otra opción. Cuando el hijo recibía una llamada de trabajo importante, todos lo sabían. Cuando la hija tenía un problema, todos lo intuían por el tono de la conversación. Había una información compartida de manera involuntaria que mantenía a la familia conectada de un modo que hoy requiere esfuerzo consciente para reproducir. La quinta son las cortinas de encaje en las ventanas que daban a la calle. Esas cortinas blancas, semitransparentes, que dejaban pasar la luz, pero no dejaban ver claramente desde afuera. En teoría, porque la realidad es que todo el mundo en el vecindario sabía perfectamente que detrás de esas cortinas había alguien mirando. La cortina de encaje no era privacidad, era privacidad con plausible negación. Podías ver la calle entera sin que nadie pudiera señalarte directamente y decir que estabas mirando. La cortina era la excusa perfecta y cumplía una función social que hoy no tiene equivalente. Esa vigilancia informal del barrio, desde detrás de las cortinas, era también una red de seguridad. La señora que miraba desde su ventana sabía exactamente qué caras eran conocidas y cuáles no. Sabía cuando algo estaba fuera de lo normal. Cuando un niño llevaba mucho tiempo en la calle sin supervisión. Cuando alguien merodeaba sin motivo claro, era el sistema de seguridad del vecindario, gratuito, permanente y completamente silencioso. Nadie lo llamaba así, pero funcionaba. Y aquí es exactamente donde el tono de este video cambia. Porque hasta ahora, hemos estado riéndonos de cosas que parecen no tener sentido. Pero a partir de la sexta, vas a ver que detrás de casi todas estas costumbres había algo más. Una lógica, un miedo, una necesidad real que el tiempo convirtió en hábito y el hábito en tradición. Y la tradición en algo que nadie cuestionaba porque siempre había sido así. La sexta es la cama con colchón de resortes y encima un colchón de lana o de plumas. 2 colchones apilados. Parecía exceso, parecía absurdo, pero venía de algo muy concreto. Los resortes metálicos de los colchones antiguos eran duros, irregulares y con el tiempo empezaban a notarse contra el cuerpo. El colchón de lana o de plumas encima era la solución práctica a ese problema. No era lujo, era ingeniería doméstica con lo que había disponible. El problema es que se quedó como costumbre mucho después de que los colchones mejoraron. Y así pasó a parecer una rareza cuando en realidad fue una solución inteligente en su momento. Y hay algo más en esa cama que merece atención. El colchón de lana o de plumas no se compraba, se hacía. Las familias cardaban la lana ellas mismas, la limpiaban, la trabajaban y la cosían dentro de una funda resistente. Era un proceso que a veces duraba días y que se hacía en comunidad, con vecinas que se ayudaban mutuamente. Ese colchón no era un objeto de catálogo, era horas de trabajo colectivo materializadas en algo que duraba décadas y que se heredaba. Dormir en él era, literalmente, dormir en el trabajo de las manos de alguien que te quería. La séptima es el aguamanil en el dormitorio.
Si no sabes qué es, imagina una palangana grande sobre un mueble específico, con una jarra de agua al lado y un jabón. Era el lavabo del cuarto, el lugar donde te lavabas la cara y las manos antes de dormir y al levantarte sin tener que ir al baño. Visto hoy parece incómodo, pero en las casas donde el baño era uno solo para toda la familia, y a veces estaba en el patio o en un lugar alejado, el aguamanil en el cuarto era pura practicidad. Era tener lo mínimo necesario justo donde lo necesitabas. El absurdo no era el aguamanil. El absurdo era una casa con 12 personas y un solo baño. El aguamanil tenía además su propio ritual. Por la noche, antes de dormir, alguien llenaba la jarra con agua limpia para el día siguiente. Por la mañana, el agua usada se vaciaba en un cubo y se tiraba. Era un ciclo cotidiano y consciente que obligaba a pensar en el agua como un recurso limitado y valioso. Nada que ver con abrir un grifo y dejar correr. Cada gota tenía un origen y un destino, y eso formaba una relación con el agua completamente diferente a la que tenemos hoy. Pero lo que viene con la octava cosa supera todo lo anterior, porque esta es la que más confunde a quien la ve por primera vez sin contexto. La octava es el brasero debajo de la mesa camilla. Si no lo viviste, ni lo viste en casa de algún familiar mayor, te explico. La mesa camilla era una mesa redonda con un faldón de tela gruesa que llegaba hasta el piso y cubría todo el espacio de abajo. Y debajo de esa mesa, en el centro, había un brasero. Un recipiente con carbón o con una resistencia eléctrica en las versiones más modernas que generaba calor. La familia se sentaba alrededor, metía los pies y las piernas bajo el faldón y se calentaba ahí durante horas. A veces comían, a veces veían la televisión, a veces simplemente conversaban bajo esa carpa de calor. Era el sistema de calefacción de las familias que no podían pagar otra cosa, y funcionaba. No calentaba la casa, calentaba a las personas, que es exactamente lo que necesitaban. Había una sabiduría en eso que la comodidad moderna hizo desaparecer sin reemplazarla con nada tan humano. Pero lo más importante de la mesa camilla no era el calor que producía, era lo que ocurría alrededor de ella. Esas horas bajo el faldón eran las horas de la familia, sin nada que hacer más que estar juntos y hablar. Sin pantallas, sin distracciones, sin prisa, el frío exterior que empujaba a todos hacia ese círculo de calor creaba sin querer un espacio de intimidad familiar que hoy se intenta recrear con retiros de desconexión digital que cuestan dinero y que duran un fin de semana. La mesa camilla lo hacía cada noche, gratis, durante todo el invierno. La novena es la palangana para lavar los platos fuera del fregadero. En muchas casas, especialmente en zonas rurales y en los barrios populares de las ciudades, los platos no se lavaban dentro del fregadero. Se lavaban en una palangana grande con agua calentada en el fogón, colocada sobre la mesa o sobre un banco afuera de la cocina. Parecía menos higiénico, parecía menos práctico, pero para una casa donde el agua corriente llegaba con presión irregular, o donde el fregadero era pequeño, la palangana grande era la solución real. Y además tenía un ritual alrededor: calentar el agua, llenar la palangana, organizar los platos por orden de suciedad para aprovechar el agua limpia primero. Era un proceso consciente, no automático. Y ese proceso era también un momento compartido. Lavar los platos en la palangana no era una tarea solitaria. Era habitual que se hiciera en pareja o en grupo. Una persona lavaba, otra secaba, otra guardaba. Era conversación y trabajo al mismo tiempo. La eficiencia moderna convirtió lavar los platos en una tarea de 30 segundos frente al fregadero y al hacerlo más rápida la vació de todo lo demás que tenía. Y la décima, la última, es quizás la más tierna de todas. El botiquín de remedios caseros junto al botiquín real. En casi todas las casas de antes había dos sistemas de salud en paralelo. El botiquín oficial, con sus pastillas y su alcohol y sus vendas, y al lado, o en la cocina, o en algún cajón específico, los remedios de siempre: el té de manzanilla para el estómago, el alcohol con ruda para el dolor de cabeza, el aceite de almendras para el pecho, el agua de azahar para los nervios. No era ignorancia, era memoria acumulada durante generaciones que coexistía con la medicina moderna sin que nadie viera contradicción en eso. La abuela no desconfiaba del médico, pero también sabía que el té de manzanilla
llevaba siglos funcionando y no estaba equivocada. Lo gracioso, o lo entrañable según como lo mires, es que muchos de esos remedios tienen respaldo científico hoy. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias comprobadas. El jengibre funciona contra las náuseas. Algunas plantas que se usaban de manera intuitiva llevan décadas siendo estudiadas en laboratorios. Las abuelas no tenían los nombres técnicos, pero tenían la observación de generaciones enteras. Y eso, a veces, vale más que el nombre técnico. Y hay algo más en ese cajón de remedios que merece atención. Cada preparación tenía una persona detrás. La abuela que sabía exactamente cuántas hojas de manzanilla eran suficientes y cuántas eran demasiadas. La tía que conocía la diferencia entre un dolor de estómago nervioso y uno de digestión, y preparaba cosas distintas para cada uno. Ese conocimiento era profundamente personal y profundamente local, adaptado al clima, a los ingredientes disponibles, a la constitución de cada miembro de la familia. Cuando esa persona moría, ese conocimiento moría con ella si nadie lo había aprendido. Y en la mayoría de los casos, nadie lo había aprendido porque se daba por sentado que siempre estaría ahí. Hay algo en todo esto que merece una pausa. Porque cuando miras estas 10 cosas juntas, el cuarto de visitas, las fundas de plástico, los adornos intocables, la mesa camilla, los remedios caseros, lo que ves no es una lista de absurdos. Es un retrato de cómo vivía la gente real, con sus limitaciones, con sus miedos, con su orgullo y con su ingenio. Cada una de estas cosas dice algo sobre lo que les importaba. El cuarto de visitas habla de un orgullo enorme por lo poco que se tenía. Las fundas de plástico hablan del valor que le daban a cada objeto conseguido con esfuerzo. Los remedios caseros hablan de una sabiduría transmitida de boca en boca durante siglos. No eran rarezas, eran respuestas a su propio mundo. Y ese mundo era más complejo, más interesante y más humano de lo que una primera mirada permite ver. Lo que resulta verdaderamente fascinante es que muchas de estas costumbres, que parecían destinadas a desaparecer para siempre, están volviendo de maneras inesperadas. El interés por los remedios naturales está en máximos históricos. El movimiento de reparación de objetos, en lugar de reemplazarlos, crece cada año. Las comunidades que recuperan rituales de cocina colectiva, de conservas caseras, de tiempo compartido alrededor de una mesa sin pantallas, están apareciendo en todas partes. No es nostalgia vacía, es gente que está mirando hacia atrás para encontrar respuestas a problemas del presente. Y lo que están encontrando en esas costumbres que antes nos hacían reír es una inteligencia práctica y emocional que el progreso enterró demasiado rápido sin preguntar si valía la pena conservarla. Y si esto te parece fascinante, lo que pasa cuando empiezas a estudiar no los objetos, sino las rutinas diarias de esas casas, el orden del día, los horarios, los rituales de la comida, lo que pasaba después de cenar, es una historia completamente diferente. Una historia que la mayoría no conoce y que explica por qué ciertas formas de vivir desaparecieron tan rápido y qué se fue con ellas.